Ya me conocen, ¿no? Ah, menos mal. Saben que siempre empiezo con algún cuentito, con alguna anécdota, con algo de eso. Y hay una anécdota que debe ser de la década del 80, quizá un poco antes también. Plena Guerra Fría, Estados Unidos, la Unión Soviética. Llevaban discutiendo un tratado tiempo largo, decenas de cláusulas en las cuales obviamente no se ponían de acuerdo. Cada punto era una batalla. El acuerdo parecía imposible, hasta que de repente el jefe de la delegación soviética le dice, exasperado al americano, ¿cómo puede ser que no logremos ponernos de acuerdo en algunos puntos? Si finalmente Dios entrega toda la ley, nada más que en 10 mandamientos. Y el delegado americano le responde, si su país y el mío viviéramos de acuerdo a esos 10 mandamientos, no necesitaríamos estar debatiendo este acuerdo. Y pensé, cuando leí esto, qué verdad, qué interesante su forma de pensar, porque el mundo cambia, obviamente, cuando hay acuerdos de convivencia, pero cambia todavía más cuando hay valores compartidos. Y la escena que tenemos este Shabbat en Parashat Yitro se trata de eso. No es solo hablar del monte Sinai y todo lo que sucedió allí. No es solo hablar de los Aseret Adibrot, de los 10 mandamientos, sino del nacimiento de un pacto que es constante, que es eterno y que es permanente. Valores compartidos. Un detalle que muchas veces se nos pasa en esta parashá cuando la leemos, porque uno se queda en la imagen grandilocuente y fascinante del monte humeando, de los relámpagos, de los truenos, de lo fascinante que es todo aquello y la revelación, por supuesto, y la voz del Kadosh Baruj Hu hacia ese pueblo, pero nos olvidamos de algo importante. ¿A quién le está hablando y cómo construye ese pacto? Porque pactos en la Torá ya hubo. Hubo un pacto con Noaj, hubo 2 pactos con Abraham, pero esos pactos fueron unilaterales, esos pactos fueron personales, esos pactos fueron individuales, podríamos decir. Y aquí el Kadosh Baruj Hu le va a hablar a un pueblo entero, a todos a la vez, en el mismo momento, en el mismo lugar. Todos en comunidad van a estar. Y no es que viene, mejor dicho, a hacernos socios de estos valores. Viene a proponerlos para que vivamos de acuerdo a ellos. No viene a imponerlos. Y si mañana me acompañan, a la mañana tempranito, cuando vengamos a estudiar Torá, cuando leamos este texto nos vamos a dar cuenta que Moshe sube y baja varias veces, trayendo distintos mensajes del Kadosh Baruj Hu. A cada uno había una preparación para lo que iba a venir. Y dice el texto, Vayan kol ha'am kol echad. Todo el pueblo respondió a cada uno de esos ida y vuelta de Moshe, respondió, todo el pueblo unido con una sola voz. ¿Qué pasó? No han pasado 7 días, o sea, cuando leímos la semana pasada la parashá, donde todo este pueblo se quejaba por el agua, por la comida, por
porque no se sentían en el lugar de 5 estrellas, en el premium, caminando. Cada cosa les molestaba, cada uno tenía una opinión distinta. Iban a cruzar el Yam Suf, uno decía recemos, el otro decía volvamos, el otro decía peleemos. Todos tenían una opinión distinta. Sin embargo, el milagro se da en este momento y en este lugar. Esa es la unidad del pueblo. Y ese es el milagro. La comprensión del crecimiento espiritual y la maduración de un pueblo para decir sí juntos a un compromiso. Para levantar la voz y afirmar un sí concluyente. Todos conocemos el famoso Naaseh Benishma. Haremos y escucharemos después. Ese haremos es decir sí al pacto. Acá estamos. Pero ojo con ese escucharemos. Ojo con ese nishma. Esa escucha, ese entendimiento y esa comprensión no es uniforme. No es para todos la misma. Cada uno escucha y comprende al Kadosh Baruj Hu de otra manera, de otra forma, con otra sensibilidad, con otra creencia, con otro diálogo. Ese nishma es la neshima, es la respiración, es la búsqueda de que ese alma, de que esa neshama, y fíjense cómo jugamos con las mismas palabras. Nishma, escuchar, neshama, el alma, respirar. Esa es la oxigenación que cada uno individualmente se da. Ese espacio que cada uno necesita. Esa manera de internalizar en su tiempo y en su momento ese vínculo con el Kadosh Baruj Hu. Porque el judaísmo fue, es y será siempre plural. Hubieron grandes racionalistas en nuestra tradición, pero hubieron místicos de primera calidad. Hubieron grandes filósofos de los cuales aprendimos, pero ¿saben? Los poetas de los cuales cantamos, los Teilim, y nos hacemos de la tefilá, son parte de nuestra existencia. Estamos llenos de literatura con grandes respuestas a grandes preguntas, pero hoy estamos llenos de nuevas preguntas que aún no encontramos esas respuestas. ¿Por qué? Porque todavía estamos en Sinaí. Hay que volver a ese lugar y hay que volver a escuchar. Hay que volver a decir sí al compromiso y al pacto para poder comprender cuáles son las preguntas que tenemos hoy para responder. Lo que nos une es que cuando pensamos distinto, elegimos caminar juntos. Eso une al pueblo de Israel. Vivimos en una época donde uno rompe sus vínculos cuando discrepa con el otro. Vivimos en una época donde nos separan las diferentes interpretaciones que podemos tener. Vivimos en una época donde nos cancelan o cancelamos. Bloqueamos a quien no queremos escuchar. Pero hay un mensaje en la Torá y parece contracultural con respecto a lo que nosotros vivimos. Podés escuchar distinto, Nishma.
podés entender y comprender distinto. Pero no te olvides que sos parte del nace, del estar dentro del pacto. Eso no te podés olvidar. La pregunta de este Shabbat es si somos capaces de decir que sí a este pacto hoy, este Shabbat, cuando estamos muy cómodos, viviendo una experiencia espiritual, o si también decimos sí cuando nos incomodan, nos imponen y nos piden que pensemos y que hagamos diferente a los demás. Eso es lo que nos interpela este Shabbat, como la vida misma. Tal vez por eso repetimos la lectura todos los años, porque a través de los siglos volvemos al monte Sinai. Ese es mi lugar. Estuve allí, vaya a saber cuándo. Pero vuelvo a estar acá, junto a ustedes, en este momento y en este tiempo, en este monte Sinai. Porque el judaísmo no se sostiene por la unanimidad de ideas, se sostiene por la pertenencia y por el compromiso que adquiramos juntos. La primera revelación fue aquella, en un monte humeante, con relámpagos y con truenos, con shofarot que sonaban. La renovación de ese pacto está aquí, ahora, entre nosotros. Nuestras melodías y nuestra alma, escuchando nuevamente su voz. Shabbat Shalom.